Mirad, vamos a ir al libro de Job. Nos vamos a ir al capítulo 1, al primero, y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es bendita, Señor. Tú has querido que la vida de Job esté reflejada aquí y en este aspecto concreto de esa relación que él tenía personal contigo y cómo cuidaba de sus hijos, Señor. Padre eterno, bendícenos en esta mañana. Ábrenos las Escrituras, que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, Señor, y guiando a toda verdad. Y que podamos, Señor, alimentar nuestra alma, pero también, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica también, porque si está en tu palabra es que es importante. Gracias, Señor, bendícenos, ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, Señor, a estar atentos, a preguntarte, a escucharte, a hablar contigo, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, especialmente como introducción, y porque me llamaba mucho la atención desde hace ya un tiempo, el hecho de cómo un hombre tan rico, tan próspero, tan hacendoso, porque se le ve que era... Bueno, dicen que tener camellos era signo de viajes, de transportes, de cosas así, ¿no? Entonces, yo me lo imagino un hombre muy activo en muchas esferas de la vida. Dice que era, de todos los orientales, que era el principal. O sea, tenía su importancia como ciudadano de esta tierra, ¿no?, de Uz. Y rico, vamos, que sería la envidia de todos seguramente, ¿no? Y nos dice que era, lo podemos resumir en 2 palabras, 3, temeroso de Dios. Dice que era un hombre perfecto, es decir, que caminaba en integridad delante de Dios, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre temeroso de Dios. No sé si porque estamos poco acostumbrados, igual me ha llamado la atención por eso, ¿no? Porque estamos poco acostumbrados que los que son adinerados y tienen cierta reputación de fama o de posición en la sociedad, pues no se ven estas características en ellos, ¿no? Y fijaros hasta qué punto tenía presente a Dios en todas sus circunstancias, que él tenía la preocupación de instruir a sus hijos y de velar por su vida espiritual. Y eran ya mayores. Y lo que acontecía aquí es que sus hijos, pues, ¿por qué no?, celebraban banquetes, se reunían. No sé si os habéis percatado, pero se invitaban unos a otros, comían juntos, se invitaban.
Anda, vente, que hoy hacemos fiesta en mi casa, venga, llevo el no sé qué, si no traes nada no pasa nada, si lo traes bien, yo qué sé, ¿no? ¿Os lo imagináis? Qué revuelo, ¿no? Con 7 y 3, 10, con 10 hijos, ¿eh? Qué revuelo habría allí, y se invitaban, se comunicaban, compartían la risa, el baile, la vida, ¿no? Compartían juntos. Pero Job vivía preocupado por si cometían algún exceso, si se propasaban, ¿no? Pues con el vino, con las viandas, con tal, y pecaban contra Dios, porque uno a veces cuando, bueno, lo vemos, ¿no? Yo no me he emborrachado nunca, pero mucha gente cuando está llena de alcohol dice muchas tonterías y hace muchas tonterías, ¿no? Y estaba preocupado por si habían pecado contra Dios. Entonces, al día siguiente les llamaba a todos, les llamaba, les hacía venir y ofrecía sacrificios para pedir el perdón de sus pecados, él por si hubiesen pecado. Luego cada uno de ellos, cuando lo ofrecían, sabría qué era lo que había hecho o no había hecho. Pero era que nada obstruya la relación con el Señor, con el Eterno, con Dios. Que nada obstruya, nada impida, nadie, porque el pecado marca una separación entre Dios y el hombre. Marca una separación. El pecado es vomitivo para Dios. Y esto le preocupaba mucho a Job. En la sociedad de hoy no es que se vea esta preocupación porque los hijos sean instruidos en la palabra de Dios y aprendan, ¿no?, lo que ofende a Dios y que aprendan a caminar delante de Dios. No se ve mucho, no se ve mucho. Y creo que es algo que se ha perdido, pero nosotros no vamos a ser de esa clase de personas, ¿no? Nosotros aprendemos de la palabra y sabemos lo importante que es instruir a nuestros hijos. Pero aún así, leyendo biografías, me encantan las biografías de los grandes héroes de la fe, y leyendo biografías me daba cuenta de que ellos hablan mucho de cómo oraban con sus padres. Y no eran oraciones cortitas, eran oraciones que hoy decimos, bueno, que mi hijo esté 2 minutos y luego que se vaya, que esto no lo va a aguantar. No, oraban mucho, los padres oraban mucho y los hijos oraban con los padres, y de allí no se movía ni una pluma se movía de allí. Todos oraban, los hijos aprendían de los padres, ¿no?, estas disciplinas espirituales que pues han ido cayendo en desuso, tal vez por la vida rápida. No vamos a pensar tampoco que somos muy descuidados, ¿no? ¿O sí? Bueno, eso, cada uno que lo mire para sí, ¿no? Y mirar, solo por un detalle, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Qué creéis que hizo con sus nietos y bisnietos y tataranietos? Yo creo que hizo lo mismo. Yo creo que hizo lo mismo. Bueno. Job vivía con una gran consciencia de Dios y confiaba en Él. Dios le hizo pasar a Job por una experiencia durísima, que no creo que ninguno de aquí la hayamos pasado, durísima, lo cual finalmente le condujo a la presencia de Dios, a su misma presencia. Si miramos el final, cómo acaba el libro de Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora te conozco. A veces nosotros pasamos por las mismas etapas que Job, ¿verdad? De oídas hemos oído al Señor, de oídas oímos la palabra. A veces
a veces conocemos, vivimos la palabra, incluso las alabanzas y todo como de oídas, como de costumbre, es un ritual, es una costumbre, ¿no? Y nos perdemos, pues esa profundidad, esa quietud, ese adentrarnos. Yo me imagino así, yo me meto dentro de Dios y Dios me rodea, ¿no? Lo perdemos, ¿no? Porque la costumbre muchas veces hace que pierda valor, ¿no? Hace que pierda valor lo que tenemos entre manos, ¿no? Por el uso de todo. Bueno, pero no, nos va en ello la vida. Es que nos va en ello la vida. Nuestra relación con Dios es lo más importante que tenemos de nuestra vida. Y tenemos que valorarla, cuidarla y darle, pues, digamos, la importancia, pero también el honor que se merece, ¿no? Mi relación con Dios, porque Dios me buscó, y en esa búsqueda el Señor Jesús, mi Salvador y tu Salvador, murió por ti y por mí, para que no hubiese obstáculo en reiniciar esa amistad del hombre con Dios, ¿no? Y en este caso de mi persona o de tu persona con Dios, ¿no? Vale. Y esa preocupación de Job que tenía en su corazón, yo creo que la tenemos que tener nosotros también, ¿vale? Creo que la tenemos que tener nosotros también, ser muy conscientes de ello. Alguno dirá, bueno, yo ya no tengo mis hijos en casa, ya se han hecho mayores, ya de qué me sirve a mí. Bueno, pero tendrás nietos, algún día tendrás nietos, tienes que aprender, ¿no? O somos abuelos ya. y también, ¿no? Podemos hacer esa labor también que hacía Job por nuestros nietos, pero muy en especial por nuestros hijos, aunque sean mayores, Mirad, estos hijos de Job veían con sus propios ojos cómo se conducía su padre con Dios. Lo veían con sus propios ojos. No había una doble vida. No había una vida eclesial y luego una vida secular, como muchas veces solemos mencionar. Ellos veían a su padre, ¿no? Que era justo, era temeroso de Dios, era misericordioso. Veían cómo buscaba a Dios. Lo veían, cómo intercedía por ellos. Ellos lo vivían, cómo su padre, habla de su padre. Supongo que su madre en cierta medida también lo haría, aunque, bueno, no sé hasta qué punto tenía una relación tal como la de Job, no creo. Pero su padre sí, ¿no? Y también aprendieron cómo era de importante cuidar la condición espiritual delante de Dios. Eso lo aprendieron de su padre. Seguro que no fue un predicador por allí a decirles, oye, mira, ten temor de Dios, ¿eh? Oye, mira, busca a Dios. Oye, estoy convencida que no, ¿no? El hecho de que ofreciese sacrificios da a entender que él estaba ejerciendo esa labor sacerdotal, ¿no? Para expiación del pecado, ¿no? Y restaurar la relación con Dios, ¿no? Hoy muchos padres, muchos, están sufriendo, ¿no? por la deriva que han tomado sus hijos, y esos hijos no saben acudir a Dios, no saben cubrir sus familias, o esos hijos y padres también, ¿no? No saben llevar a su familia a Dios, tal vez nadie les ha enseñado, vivieron una religiosidad, ¿no? De cumplir normas, de ir a la iglesia. Nos preocupa mucho, ¿no? Porque a mí mis padres me decían, ¿has ido a la iglesia? Sí, hemos ido. Con tal de saber que habíamos ido, se quedaban contentos. Pero no iba más allá, Eso es algo que nosotros no tenemos que hacer nunca, ¿vale? Nos tienen que preocupar otras cosas.
No si ha ido o no ha ido, sino si está siguiendo en los caminos del Señor, ¿vale? Nos tiene que preocupar eso. Entonces, aprendamos de Job, ¿no? Y algo que quiero decirlo también, porque a veces hay como... Lo vemos por el texto, pero a veces nosotros extrapolamos ciertas cosas. El hecho de que todos sus hijos se murieran no quiere decir que Dios le castigó o que Dios le juzgó y que fue un juicio de Dios, ¿vale? Era parte de la prueba por la que Dios le hizo pasar, pero no fue ningún juicio ni era porque él había pecado, ¿no? Entonces, resumen de esto: Job santificaba a sus hijos todos los días, todos los días. Preparaba a sus hijos todos los días para reconciliarse con Dios. Lo tenía como tarea, lo tenía como labor de su vida, como una encomienda del Señor, como un deber de alguien que pertenece a Dios y que quiere que sus hijos pertenezcan a Dios también, ¿no? Algo que tenemos que hacer, aprendemos de Job, pero aprendemos también de todo lo que nos ha dicho el Señor en su palabra, ¿vale? Que hemos ido leyendo muchas veces, ¿no? No olvidarnos de orar todos los días por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, ¿no? Sobrinos, niños de la iglesia, no olvidarnos de orar por ellos todos los días, cubrirles en oración todos los días, y que esa oración suba y sea grata a Dios, ¿no? Y vaya a esa copa. Me gusta esa imagen que nos ha dado el Señor, esa copa donde están las oraciones de los santos y donde Dios le ha encargado a un ángel. Te vas a encargar de añadir incienso a estas copas. No quiero que se me olvide ninguna de las oraciones ni del clamor de mis hijos. Y entonces el ángel añade incienso, es su trabajo, fijaros, es su trabajo, y ese olor de tus oraciones y de mis oraciones llega hasta el mismo trono de Dios, intercediendo, no solo por ti, sino también por tus hijos, por los que tendrás. Bendícelos desde ya. Señor, si tú un día me permites tener un hijo, bendícele desde ya. Desde ya. ¿No? Fijaros, Abraham incluso oró por Ismael y él le dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y David oró por su hijo, ¿no? David rogó a Dios por el niño y ayunó, y David entró y pasó la noche acostado en tierra. Era un clamor, era una súplica. Dios luego hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Pero nosotros tenemos una parte que hacer. Ora por tus hijos y ora con tus hijos. Muy importante, muy importante. Con un tiempo de calidad. Es decir, no deprisa y corriendo. También las de deprisa y corriendo. Las rápidas, sí, también, pero esas tranquilas, bonitas, esas también, aunque sean mayores. La oración juntos como familia es una herramienta para cambiar también y que ayuda a superar momentos difíciles también en la familia. Todos buscamos a Dios, todos estamos juntos, buscamos a Dios, todos leemos la palabra buscando respuesta de Dios, todos buscamos conocer a Dios, todos buscamos agradarle, todos buscamos aprender a vivir bien, ¿no? Rectamente, todos buscamos
el perdón de Dios y la reconciliación con Dios. Todos luchamos los unos por los otros. ¿Cómo es ese dicho? La familia que ora junta permanece unida, ¿no? Pues es una realidad, es una realidad. Y cuando ven que papá y mamá también piden a Dios ayuda, dependen de Dios, claman a Dios, lo van a ver como normal de la vida. Lo anormal es no pedir ayuda a Dios. Eso es lo anormal de la vida. Pero lo normal es saber que tengo un Dios al que puedo acudir para darle las gracias, para alabarle, para pasar un rato con Él, para descansar con Él, pero también para pedirle por mis necesidades, rogar por mis angustias, buscar salida a mis problemas difíciles de la vida. Cuando eso ocurre, hay unidad en la familia, y si los niños desde pequeñitos empiezan, los niños son la mayoría, no voy a decir todos porque bueno, algunos tardan más, pero son muy intuitivos. A veces no hace falta decirle, mira, Dios es algo invisible, es un ser que... No hace falta, ellos lo intuyen, lo viven, lo perciben por cómo papá y mamá están viviendo esa relación con el eterno, con el Dios invisible, con el gran yo soy. Lo intuyen muchas veces sin palabras. Las dudas les entran luego después, cuando son más mayores, ¿no? ¿Y cómo es que no podemos ver a Dios? ¿Y cómo es que...? No, eso luego viene después. Pero ellos son capaces de vivir con el ejemplo de papá y mamá, y la vivencia de papá y mamá son ejemplos, son capaces de vivir en la presencia de Dios y de sentir la presencia de Dios. Y de sentirla y vivirla, ¿no? Y eso lo tienen que ver en sus padres. Papás, somos muy importantes, somos trascendentales en esta vida para muchas personas y muchos niños que nos ven, aunque no sean nuestros hijos. ¿No? Tienen que aprenderlo practicando con sus padres. Y dos disciplinas, aunque lo había puesto al final, pero dos disciplinas súper necesarias son la oración y la palabra. La oración y la palabra. Nuestros niños, pero es que ya estoy viendo aquellas pequeñas de allí tan preciosas, es que desde ya, vivir con la bendición de sus padres, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios, vivirlo desde que tienen aliento de vida, ¿no? Y adquirir la disciplina de la oración y el recurrir a Dios para agradecer y presentar las dudas, buscar, incluso cuando falta alimento, cuando están enfermos, todo, que sepan que Dios es su proveedor, que Dios es su sanador, que Dios es su cuidador, que Dios es su guía, que Dios es su buen pastor, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo ven en nuestra reverencia. Antiguamente, incluso en las casas se oraba o se rezaba, porque es lo mismo, de rodillas. Y créeme, no es lo mismo cuando oras de rodillas, tu actitud reconoce que no puede estar de cualquier manera delante de Dios, ni siquiera aunque estés sola. No, sino una actitud humilde, que a veces nos falta mucho, ¿no? Incluso a veces en nuestras dudas es como, pues ya me lo podías haber dicho, o yo qué sé, ¿no? Esto es muy difícil, Señor, podías no haber explicado esto un poco mejor, ¿no? No, con humildad. Y eso lo tienen que aprender los niños, lo tienen que aprender con humildad. Es más que ponerse de rodillas, lo de la humildad, pero bueno, antes lo hacíamos así, ¿no?
y nos arrodillábamos ahí a la vera de nuestra camita y orábamos, ¿no? Fijaros, Salomón dice en el Proverbio 27, para los que apuntáis, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El ejemplo, el legado que dejamos, el ejemplo. Porque si a ti te ha servido la oración como padre, como madre, a tu hijo le va a servir como hijo, como joven, como novio, como novia, como esposo, como esposa, padre, madre, o como miembro de una iglesia, o como lo que llegue a ser. Le va a servir la oración, la palabra, la vida de iglesia, le va a servir, le va a servir. Da gracias a Dios si tus padres te han enseñado. Da gracias, porque te han dejado un tesoro que no se puede medir ni contar, un tesoro grandísimo. No te dejarán bienes, puede que sí, puede que no, bueno, pero si te han dejado eso, eres el hombre, el joven, la joven más rica de donde vives. Te lo digo en serio. Tienes lo más valioso que hay que tener en la vida. Convierte momentos improvisados, pero sobre todo momentos concretos, planificados, rituales, ¿no? Costumbres, que sea costumbre en tu casa, ¿no? Un día de culto familiar, eso lo enseñan mucho con quienes de antes, cuando hablas o leyendo libros, hacen mucha incidencia en eso, un día especial, familiar, donde se ora, se conversa, se lee la palabra, se canta, se come golosinas, se comen cosas que durante la semana, ¡ay, no se comen golosinas! Pues ese día igual sí, o se hacen galletas juntos, o yo qué sé, ¿no? Días concretos, días especiales dedicados para ello. Día de familia, ¿no? Eso lo van a recordar tus hijos toda la vida, toda la vida. Pasar momentos agradables, deleitosos, juntos en la presencia de Dios, buscar a Dios, pues eso, como ya lo he dicho, ¿no? El modelo de reunión, como el que tú quieras, no hay como tú eres. Que tú no eres de chistes, pues no cuentas chistes, ¿no? Porque si no va a decir, ama, que no tienes ni idea, ¿no? Bueno, yo qué sé, como tú eres, como a ti te gusta, como ves que les gusta a tus hijos, ¿no? Como planificáis o acordáis, pero que exista ese día. Y luego cada día también, cada día, cuando me levanto, acordarme de Dios, cuando me acuesto, me acuerdo de Dios, ¿no? Y reflexiono y pienso un poquito en Él. Los niños también pueden compartir. Alguna vez os he dicho que cuando salen los niños de la escuela dominical, no les preguntéis, a ver, ¿qué te han enseñado hoy? ¿Qué han hablado hoy? No, no. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Dios, ¿qué te ha dicho hoy? Porque si se expone la palabra, es Dios quien habla. Otra cosa es que tú hables tu argumento. Bueno, pero si se expone la palabra, es Dios quien habla. Entonces, algo le habrá enseñado Dios en esa clase. En esa clase. Yo sé que cuesta mucho traer a los niños a la escuela dominical. Cuesta pues porque uno se tiene que preparar, tiene que dejar hecha la comida. Bueno, haz la comida el día anterior, para 2 días. Haz la comida el día anterior, ¿no? Para que uno no vaya tan apresurado. Y porque la vida de iglesia, la vida de comunión, también fortalece mi vida espiritual y mi relación con Dios, ¿no? Los niños
tienen un día a la semana, un ratito, es un ratito, ¿no? Antiguamente la gente recorría kilómetros y kilómetros para ir a la iglesia. Bueno, ahora algunos también lo hacemos, pero tenemos coche, entonces no tenían coches como nosotros. Iban en carros y muchos andando. Y hoy todavía por la selva amazónica y en sitios de montaña donde están los indígenas, a veces hasta para ir a la escuela también lo hacen, pero caminan hasta para ir al culto, dedican todo el domingo para ir al culto, estar en el culto, comen y vuelven a casa. Porque van a buscar juntos a Dios, juntos con el pueblo de Dios, ¿no? Vivimos en otra época, es verdad, ¿vale? Tenemos otras costumbres, vale, pero esta enseñanza no cambia en la palabra de Dios. No decía, para el Antiguo Testamento, cuando vayas por el camino, habla a tu hijo. Mira, aquí en el poste de tu casa, pumba, un recordatorio de que se tiene que acordar de Dios. Ay, Señor, gracias, no sé qué. Bueno, no. El instruir, el hablar a nuestros hijos, todo. Incluso Dios les decía, poned rocas conmemorativas donde habéis tenido encuentros, ¿no? Ellos lo hacían, ponían esos altares pequeñitos con piedras, ¿no? Lo hacían ¿por qué? Y para recordar, para que no se les olvidase la bendición que habían recibido de Dios, ¿no? Y con nuestros hijos es así, decía, y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿por qué hacéis esto y esto y esto? Y entonces tú les contarás. Y Dios les decía, les tenían que contar el relato de por qué había. ¿Por qué? Porque ese relato hablaba de Dios y le comunicaba con Dios. Y con sus familiares que lo habían vivido, ¿no? Que tengamos esos tiempos, ¿no? de oración con nuestros hijos. Es una disciplina que pensamos que los niños no pueden vivir o que no pueden aguantar. Pueden. Distribuye los motivos de oración. Venga, y tú oras por esto y tú por esto, ¿no? Pueden. Y puede ser deleitoso para ellos, porque los niños también notan la presencia de Dios. Ya desde el vientre de la madre perciben la presencia de Dios. Acordaros de Juan el Bautista. Luego la ciencia ha corroborado eso que ocurrió en el vientre de Elizabeth, ¿verdad? Que Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre cuando se acercó María, que estaba embarazada de Jesús. La presencia de Jesús. Los niños son intuitivos, son muy intuitivos. No les neguemos nosotros el que aprendan a orar. Obviamente, si nosotros lo tenemos descuidado, aunque no tenemos hijos ni nada, hay que recuperarlo, porque es como va a crecer nuestra relación espiritual con Dios. Pero mi preocupación son los niños, los hijos, los nietos, los niños de la iglesia, la juventud, los niños de nuestra generación, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que nuestros niños viven en una época en el que el ataque, lo hemos dicho muchas veces y yo lo sigo manteniendo, el ataque contra la familia es brutal. Si desaparece, mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes, cuando te pasan cosas, a quién recurrir, no tienes una identidad, sentido de pertenencia a una familia, a mi gente, ¿qué va a ocurrir? Que estás solo y estás a merced de cualquiera que te diga, pues vente conmigo. Estás a merced. No, nuestros niños no tienen que ser así. Tienen que saber de dónde han venido, de quién han venido, a quién pertenecen,
a través de quienes Dios les ha traído a esta tierra, ¿no? Y que tiene unos padres que van a velar y van a luchar por ellos por encargo de Dios y por el amor de Dios que Dios ha derramado en sus corazones. Y que lo vive como un regalo, ¿no? Y la familia de Job fue blanco del enemigo. Fue blanco del enemigo. Gracias a Dios que Job, que no sabía cuándo sus hijos iban a desaparecer, había cuidado cada día de sus vidas, de su condición espiritual y de la relación que tenían con Dios, todos los días de su vida. Y de repente, ¿lo esperaba Job? No. Pero sus hijos murieron, los 10, en aquel descalabro. Ora principalmente por su salvación. Lo primerito, Señor, te pido. Y sobre todo que se conviertan al Señor desde bien pequeñitos, cuanto antes mejor. En cuanto tengan ellos capacidad de decidir, que lo hagan, ¿no? Ora porque Dios les dé un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Que les dé un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Ora por entendimiento de la palabra, porque Dios les dé hambre por la palabra, porque sean llenos del Espíritu Santo desde la niñez, por humildad para tus hijos, para que Dios aparte la soberbia de su carácter, por las amistades que tendrá o que tiene, que Dios las cuide también, por que les conceda, Señor, si algún día se casan, si algún día tú les concedes esa gracia, está en tus planes, Señor, prepara desde ya al futuro esposo, a la futura esposa. Cuida de sus padres, que les eduquen bien, que no crezcan con traumas. Yo oraba así, cuídales, Señor. Bendíceles ya, y si no están convertidos, que se conviertan ya, Señor. Envía a quien les predique, envía a quien les hable, envía a tus hijos, para que ya, ¿no? Muy importante eso, ¿no? También por el trabajo que van a tener. No sabemos qué planes tiene Dios para ellos, pero Señor, que puedan ganarse con su trabajo, con sus manos, con su ser, ¿no? Que puedan ganarse el pan de cada día. Señor, prepárales también para eso, ¿no? Por los defectos de carácter que tú vayas viendo según van creciendo. Uy, esta viene buena, madre mía, genio y figura. Pues empieza desde ya a trabajar en ese carácter, a pedir a Dios, Señor, ayúdale, ¿no? Clama y trabaja por su salvación. Clama y trabaja por su salvación, orando por ellos, orando con ellos, presentándoles la palabra y comparte la vida con ellos. Los niños no sobran. En la antigüedad hasta trabajaban con los padres, estaban juntos, aprendían incluso el oficio. Después, si no tenían otra oportunidad de cambiar o lo que sea, pero por lo menos tenían una manera de ganarse la vida, ¿no? Ahora en nuestra sociedad tenemos todo compartimentado, hasta en la iglesia, reuniones de matrimonios, reuniones de escuela dominical, reuniones de jóvenes, reuniones de tal, ¿no? Si es de jóvenes no van los padres, si es de padres no van los hijos, si no sé qué, o sea, lo tenemos todo compartimentado y al trabajo no podemos llevar a nuestros hijos, pues entonces, si os ponéis a pensar, es muy poco el tiempo que estamos con nuestros hijos en la sociedad de hoy, es muy poco el tiempo. Entonces hay que aprovecharlo bien y que convivan contigo.
¿Que haces teatro en la iglesia? Pues tus hijos vienen al teatro. Un día se portarán mal, 2 también, 3 también, al cuarto ya no, porque ya habrás pensado en que hagan algo. Pero tus hijos aprenden a vivir la vida cristiana. Lo que es tu vida, compártela con ellos y vive con ellos. No estorban, no estorban. Los niños no estorban y posiblemente sean guardados, porque luego ya de mayorcitos a veces se les deja viendo la tele y se les deja viendo tal y ven cosas que no veáis la tele, ni aunque pongas contraseña, porque mis hijas adivinaban la contraseña. Tenían un poder tremendo. Amá, es que tú haces así. Bueno, y ven y hacen lo que no deben. ¿Vale? Nuestros propios hijos, tan buenos, tan bien educados, también nuestros propios hijos lo hacen, porque son niños, son jóvenes, son, ¿no? Entonces necesitan esa instrucción. Los niños no molestan nunca. Y bendecirles cada día bendíceles. Cada día. Repítiles cada día cuánto les ama Dios. Lo que les amas tú sí, pero también no te olvides de que Dios te ama. No te olvides nunca de eso. Y aun cuando han hecho mal, que eso sea una constante, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Pide por su prosperidad en todas las áreas de su vida. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mira, ni que le des la mejor educación, ni que viva el resto de su vida con el dinero que le dejas. No sirve de nada. Puede destruir su vida en un pispás. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y comáis pan de dolores, pues os amado dará el sueño. Ora por su llamado, por el llamado que Dios tiene para tus hijos. Ora. No le pongas tu llamado. ¿Vale? Eso no. No. Ora por el llamado de Dios. Señor, tú le has llamado para algo, que se haga tu voluntad. Y ayúdanos a que lo que trabajemos o en lo que nosotros le preparemos o en lo que tal, pues todo conduzca a que pueda cumplir el llamado que tú tienes para mi hijo, para mi hija. Pero desde ya, desde ya se puede orar por esas cosas, por todo eso, ¿no? Una oración constante, ¿vale? Por tu familia y con tu familia. Y hay un crecimiento espiritual familiar cuando se hace así también, en familia. Hay un crecimiento espiritual, juntos como familia. Nunca es tarde para comenzar, si no lo estáis haciendo, pues no pasa nada, ¿vale? Nunca es tarde para comenzar y para fortalecer también la familia, ¿no? Cuando te plantea problemas tu hijo, pues en ese momento también ora. No se resuelve, no. Mira, hijo, vamos a pedirle sabiduría a Dios. Señor, tráenos tu palabra. ¿Qué mensaje, no? le puedo dar yo a mi hijo? O, Señor, ¿qué tienes para mi hijo? ¿No? O cuando tiene miedo, cuando todo, ¿no? Y mostrarle amor. Para personas que son muy autosuficientes o muy tal, a veces el mostrar amor, tú lo das por hecho, ¿no? Lo das por hecho, pero ellos no, ¿vale? Entonces, mostrarles amor también, como ellos entienden que son amados, ¿no? Y usar las palabras que él ha usado,
para expresarte su petición de ayuda o sus... Entonces, úsalas tú cuando ores. No cambies con tu vocabulario. Mira, Señor, que Carlos está pidiendo que tal, con tus palabras. No. Señor, tú has escuchado a Carlos, te ha dicho que esto... Con las palabras que ha dicho. Que él vea que... Ve que le hemos atendido y escuchado, ¿verdad? Pero que también Dios entiende su lenguaje, ¿no? Que Dios lo entiende, ¿no? Honra para que se conviertan en adultos que honren a Dios. Recuerda que tus hijos es un regalo que Dios te ha dado, que no son tuyos, son de Dios, son de Dios, ¿vale? Entonces, da gracias también como regalo que son, y ten esperanza, ten esperanza. Ahí, bueno, cuando son más mayores toman sus decisiones. Pero te voy a decir una cosa, uno que ha crecido en un hogar cristiano y que ha aprendido la palabra de Dios y que ha tenido vivencia de la realidad de Dios, eso no lo puede negar y eso le va a ayudar para afrontar la vuelta. Sabe a dónde tiene que ir, a dónde acudir. Si no se lo enseñamos, están desvalidos, no saben en sus problemas de la vida, en sus dolores, en sus miedos, en sus dudas, en sus fracasos, no saben a dónde tienen que ir. Y el hueco que no lo ha llenado el Señor, que no se lo hemos llenado nosotros con la palabra de Dios, puesto que Dios nos ha hecho responsables de instruirles, ese hueco lo va a llenar el enemigo. Ese hueco lo va a llenar el enemigo. Así que te animo, de verdad, no pierdas la esperanza, no pienses que es un arduo trabajo, no pienses que no tiene fruto. Sí, sí, va a tener su fruto. Hay un depósito ahí, hay un depósito. Saben a dónde tienen que ir, ¿no? Y luego también enseñarles a orar por los compañeros, por las necesidades de la Iglesia, por los enfermos de la Iglesia, por sus amigos, por todo lo que le involucra. Vosotros sabéis, bueno, claro que lo sabéis, cuando Dios contesta las oraciones y ellos lo compartan y lo vean y lo vivencien, cómo eso fortalece su relación con Dios. Pero mogollón, un montón. Así que no les vamos a privar de esas experiencias, no se lo vamos a privar, ¿no? Bueno, que lo tengamos en cuenta. Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Acordaros de los hijos de Job. Inesperadamente todos murieron. Acuérdate, busca al Señor mientras puede ser hallado, ¿no? Y vamos nada tiene que ser más importante en la vida de nuestros hijos que el que nos vean a papá y a mamá orando, 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 orando por ellos, orando con ellos. Nada hay más importante, creedme, nada, nada. Y vuelvo a repetir, la oración y la lectura de la palabra, la comunión en la Iglesia no debe de faltar si queremos tener un desarrollo espiritual sano. No debe de faltar, no debe de faltar. Yo lo sé, o sea, yo hablo por propia experiencia, sé que orar cuesta, apartar tiempo de calidad, tranquilo, cuesta. Lo sé, pero igual que programamos y planificamos ciertas actividades, ¿verdad? Música, tal, culto. Planificarlo, ¿vale? Así que no dejemos desvalidos a nuestros hijos, tenemos esa responsabilidad asignada por Dios y bueno, nosotros somos el ejemplo
Nosotros somos el ejemplo y el legado que les podemos dejar. Es muy valioso, muy, muy valioso, porque nosotros somos importantes para ellos. Somos muy importantes. Luego dejamos de tener tanta importancia, pero en nuestros hijos sí. Y vamos a acabar. Sí que me gustaría que todos buscaseis número 6, pero vamos a empezar en el 23 y es como el Señor le habló a Moisés que tenía que hacer, después de los 2 puntos. ¿Lo tenéis? Vale, vamos a orar con la conciencia y la consciencia, ¿vale? De orar por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hermanos, los niños de la iglesia, ¿vale? Vamos a orar por ellos, ¿vale? Y cuando tú pronuncies esas palabras, tú estás pensando en tus hijos, les estás bendiciendo a tus hijos y a los niños de la iglesia. Algunos no están aquí hoy, pero les bendecimos también, ¿vale? Y que sea esta una oración de corazón. Y esta misma oración se la puedes repetir a tus hijos todos los días. Bueno, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, 24, el Señor te bendiga, hijo, y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, hijo, hija, ¿vale? Tú piensas en todos. Y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y le puedas ver y ponga en ti paz, hijo, hija. Y el Señor dijo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bendice así a tus hijos, a tus sobrinos, también a los niños de la iglesia. Bendíceles cada día. Bendíceles cada día. Es bueno orar la palabra de Dios. Vamos a terminar, ¿vale? Y pídele a Dios, Señor, dame la gracia de poder ministrar bien a mis hijos o a los niños que tú pones en mis manos, a los niños de la iglesia. Porque mirad, aunque están por aquí, pero nos ven lo que hacemos, cómo hablamos, cómo conversamos, cómo nos tratamos, cómo estamos en el culto, todo lo ven, todo lo ven, todo lo ven. Señor, mi Dios, nuestro Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu preocupación por enseñarnos, ese empeño que tienes, Señor. Gracias por la Biblia, Señor, por tu palabra que tú nos has dejado para que nosotros te podamos conocer, saber qué esperas de nosotros, cómo conducirnos en esta vida, con qué valores, con qué principios, cómo te agrada o no te agrada cierta cosa, cierta actitud. Oh Señor, y tú nos enseñas para nuestro bien, para que nos vaya bien. Anhelamos que a nuestros hijos les vaya bien, Señor. Recuérdanos que tenemos que luchar por ellos, enseñarles tu palabra con diligencia, Señor. Amarles como tú les amas, Señor, y llevarles a tus pies todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo con calidad, Señor, intencionalmente, porque valoramos tu bendición, Señor. Es lo que más deseamos para nuestros hijos y nuestros niños, Señor. Es lo que más deseamos, que tú les bendigas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén.